1, 2 y 4. Antes de continuar con la grabación, le solicito a los asistentes si alguno tiene algún inconveniente de que grabemos el encuentro. No, profe. Listo, amiguita, muchas gracias. Teniendo presente de que no hay inconvenientes en la grabación del encuentro sincrónico, le vamos a dar continuidad a él. Esta semana tenemos nosotros una tarea del 10%, ¿cierto? Estamos hablando de la estructura de los mercados y el comercio internacional. Esa tareita está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que son algunas combinaciones que se dan dentro de la estructura del mercado y luego miramos algo sobre comercio internacional. Esta semana encontramos nosotros en las actividades a desarrollar una tarea del 10% y nos dice que en cada intersección se deberá citar un ejemplo de una empresa real del mercado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un solo vendedor, un solo comprador. En esta intersección nos va a dar monopolio bilateral. Entonces, de acuerdo a ello, vamos nosotros a citar un ejemplo con ello, ¿cierto? Cuando se da un monopolio bilateral, decimos un solo comprador, un solo vendedor, o un solo vendedor y un solo comprador, ¿cierto? Cuando hablamos de la oferta, hablamos de un solo vendedor. Y cuando hablamos de la demanda, hablamos de un solo comprador. En esa intersección que estamos viendo acá en esta gráfica, tenemos monopolio bilateral. ¿Cuándo se da el monopolio bilateral? Entonces miremos aquí, por ejemplo, para este caso, que sería el 1, en la oferta un solo vendedor y la demanda un solo comprador. En esta intersección que encontramos aquí, que sería monopolio bilateral, colocamos un ejemplo con respecto al monopolio bilateral. ¿Cuándo se da el monopolio bilateral? Cuando hay un solo vendedor y un solo comprador. Para esta situación colocamos un ejemplo y el ejemplo es este, ¿cierto? Los carros Rolls-Royce, vemos nosotros que son fabricados, son personalizados, entonces cada persona que va a comprar su carro le va a decir a la Rolls-Royce, yo quiero que mi carro sea así, que tenga esas características. Otro carro igual a ese no van a producir en la Rolls-Royce. Entonces encontramos un solo comprador y un solo vendedor para ese caso, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente encontramos nosotros las otras intersecciones. Cuando tengamos unos pocos vendedores y un solo comprador. Cuando tengamos muchos vendedores y muchos compradores, tenemos la competencia perfecta, ¿cierto? En este momentico es como lo más tradicional que encontramos nosotros en el mercado, ¿cierto? Que serían muchos vendedores y muchos compradores. En esa intersección vemos nosotros que es la competencia perfecta. Ahí ya el ejemplo que usted coloca estaría bueno porque encontramos nosotros productos, si es en el caso de la canasta familiar, hablamos de, en la primera línea de la canasta familiar de los huevos, existen muchos vendedores de huevos y de igual manera encontramos nosotros también muchos compradores de huevos, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en cada una de estas intersecciones y en la hojita donde está el ejercicio, estarían las intersecciones y estaríamos indicando allí lo que serían los diferentes casos que hay. En el segundo punto, encontramos nosotros algo sobre lo que es el comercio internacional, ¿cierto? En el comercio internacional, hablamos nosotros de unos, digamos así, unos términos de negociación. Esos términos de negociación se llaman Incoterms. Entonces,
De acuerdo a eso, definir ejemplos de los Incoterms de acuerdo a sus criterios, ¿cierto? Entonces, en el transporte, tipo de transporte utilizado, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, y los tipos de negociación que se dan, ¿cierto? De igual manera, encontramos nosotros ahí cuál es el riesgo que se tiene, ¿cierto? Entonces, en la definición de los Incoterms, decimos nosotros que eso es como como les decía al inicio, son los términos de negociación, ¿cierto? Que se van a regular en la relación entre el importador y el exportador, desde los dos ángulos, ¿cierto? Ya sea usted que vaya a importar o que vaya a exportar. Cuando usted va a exportar, de una vez estaría hablando con su cliente cuál sería el término, si usted quiere y quién asume el riesgo, ¿cierto? Si usted va a partir de puerta a puerta, ¿cierto? Como decimos nosotros aquí literalmente. Usted despacha aquí y se le entrega a él allá en su puerta, ¿cierto? Entonces ya nosotros de acuerdo a eso estaríamos mirando cuáles serían esos términos que se van a manejar dentro de las negociaciones, ¿cierto? No sé si de pronto tienen alguna pregunta al respecto. Profe, la pregunta del punto 2.2 está incompleta. Aquí no me acuerdo cómo fue que me dijiste. Pago de transporte y principal. No, pago de transporte principal y 2.3, transmisión del riesgo en el transporte. Ya. Listo, profe. Ujú. Se lee así. Pago del transporte principal y transmisión del riesgo en el transporte. Esa sería ahí están las 2 y la 3. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, teniendo presente de que ninguno de los asistentes tiene preguntas, le vamos a dar por terminado a este encuentro sincrónico. Antes les agradezco mucho por haber asistido y me disculpo porque la semana pasada, por darle finalizar al video, le di fue cerrar y me lo sacó a todos de una vez sin despedirnos. De todas maneras, me disculpo con ustedes y que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente, que esté Les muy bien. Hasta gracias. luego. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.